Tienes miedo al presentar, al hablar delante de tus compañeros, al presentar un PowerPoint. El otro día estuve con un compañero que le tocó presentar. Estábamos trabajando en un proyecto un poco complejo y le sacaron a que explicase su parte. Esta parte que le tocó explicar lo hizo un poco regular y muy mejorable. Según salía, se le veía ya incómodo, empezaban las manos a temblar. Le costaba hablar, tartamudeaba, le costaba salir de las palabras de su boca, le costaba respirar. Lo típico de cuando hablas y no respiras, te ahogas. Ahora imagínate tú que eres esa persona que te dicen: Rodrigo, sal a exponer. Rodrigo, háblanos sobre esto. Y de repente te toca. Lo mismo sabes del tema o no. Y te toca hablar, no sabes qué decir. No te salen las palabras, te ahogas. Empiezas a tartamudear, te sale el sudor frío, te tiemblan las manos. Pues en este vídeo vamos a evitar todo eso y te voy a dar 5 trucos para evitarlos. Y que pases de esa historia a esta, a cómo me tocó a mí exponer un trabajo que hice para el equipo de ventas. Tenía que explicar los diferentes niveles de detalles que podemos producir y la diferente cantidad de información que podemos proporcionar en esos modelos. Y cómo lo disfruté y expuse de tal manera que les encantó a todos y todos también entendieron perfectamente de lo que se trataba. Ahora imagínate tú que eres esa persona, confiada, alegre, que sabes lo que decir, cuándo decirlo, que cuando terminas todos se ríen de lo bien que lo has hecho, te aplauden, te felicitan. Imagínate que tú eres esa persona. Pues en este vídeo te voy a mostrar los 5 trucos para que pases de la primera historia a la segunda historia. Sin más dilación, pasamos con el truco número 1. Prepárate el tema. Muchas veces nos van a llamar sin habernos preparado el tema. Pero contamos con una cosa, y es que si nos llaman es porque tenemos conocimiento sobre ese tema. Es decir, no nos hemos preparado la información y el discurso para esa situación porque nos ha pillado de imprevisto, pero nos llaman por los conocimientos que tenemos ya previos. Por ejemplo, si tenemos que exponer sobre un cierto modelo de un coche, a lo mejor no nos hemos preparado la exposición para exponer ese modelo de coche, pero tenemos el conocimiento suficiente como para explicar el modelo de ese coche. Entonces podemos apoyarnos en toda la experiencia y conocimiento que tenemos en ese coche para explicarlos. Con lo cual tenemos que estar tranquilos. Si nos han llamado es porque tenemos conocimiento de sobra como para hablar de ese tema. Con lo cual hay que estar tranquilos, porque sabemos sobre ese tema y sabemos defendernos. En el caso de que no sepamos sobre ese tema, es mejor decir: mira, no soy de ese tema, yo soy de este. O perdóname, no te puedo ayudar mucho. Y si te dicen que tienes que exponer sobre eso, diles: nada más empezar, que este no es tu campo profesional, que el tuyo es este, pero que harás lo que puedas. Pero si lo puedes evitar, mejor. En el caso de que te hayas preparado una presentación porque te hayan dicho una semana antes o días antes que tengas que exponer, muchísimo mejor. Porque ya llevarás el discurso preparado y solo tendrás que presentar. Con lo cual ahí muchísimo mejor y las cosas muchísimo más fácil. Entonces, dependiendo de las 2 situaciones que te he propuesto, o incluso la tercera, que va a ser muy raro que te la digan, porque si te llaman es porque confían en ti sobre ese tema, entonces
si tenemos esas dos opciones, tranquilidad, porque vamos a saber cómo responder a una y cómo responder a otra. Así que si somos conscientes del tema de que hablamos, nos relajamos y nos preparamos tanto el tema como la presentación de alguna manera y a por todas. Truco número 2. Introducción magistral. Como ya sabéis, la introducción es una parte muy importante de una presentación porque contamos con el 100% de la atención de la audiencia. Entonces, ya que contamos con el 100% de la atención de la audiencia, hay que aprovecharlo. En mi caso, lo hice un poco de broma, con humor, que es una de las formas que podemos iniciar una presentación. Tenemos el humor, preguntas abiertas y un storytelling. En este caso decidí abrir con humor porque las otras, en una reunión un poco así de confianza, porque son compañeros, no me parecían así un poco para ese momento. Si hubiera sido, por ejemplo, para los directivos, a lo mejor iniciar con unas preguntas hubiera sido lo más óptimo, pero en este caso, como eran mis compañeros y era explicarles lo que había hecho para el equipo de ventas, decidí iniciarlo con humor. En mi caso empecé con la típica voz de ventas. Oye Mike, ¿has visto este supercoche? Está a 50% de descuento. Es un 4x4 turbomotores. Empecé un poco con esa voz y con la coña de ventas y todos se rieron, con un poco de humor. Entonces ya ahí vamos relajando los niveles, se rieron, es más cercanía, un poco más de vidilla la presentación, porque en este caso, como era un modelo para ventas, pues yo lo que hice fue una coña de ventas. Así que es verdad que en este caso en mi presentación me dijeron una semana antes, a la semana que viene tienes que exponer, con lo cual muchísimo más fácil, pero hice la coña con humor de oye Mike, del modelo de ventas, como vendiendo, con lo cual súper bien y quedó súper bien en ese momento. Entonces yo creo que esta introducción magistral es muy buena. Entonces, como comento, hay varios tipos de introducciones y tú tienes que escoger dependiendo del momento, a quién se lo digas, a qué tengas que presentar, porque depende mucho. Entonces yo elegí humor y acerté. Truco número 3. Desarrollo de la presentación. En el desarrollo de la presentación, el truco que te doy es que lo estructures por partes. Como ya he comentado en uno de mis vídeos, que si lo estructuramos por partes, es muchísimo más fácil que si alguien se haya perdido, se reenganche, porque si desconectan el 1, en el 2 se pierde. Cuando digas parte número 3, se engancha. Es muchísimo más fácil enganchar a la audiencia si lo estructuramos por partes. También sirve para organizar. De esta manera tú te organizas y es mucho más fácil exponer, pero a la vez los que están oyendo la presentación se organizan sabiendo que vale, vamos pasado del número 1, vamos al número 2, vamos al número 3, de manera que también es mucho más fácil para ellos organizarse, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, hay que intentar organizar, porque si organizamos y estructuramos nuestra presentación, nuestro discurso, será muchísimo más fácil tanto para ellos seguirlo como para nosotros hacerlo. Entonces, este truco para el desarrollo de la presentación es la estructura. Es muchísimo más fácil presentar así, porque tanto para ellos como para nosotros nos va a hacer mucho más fácil seguirla y presentar. Pasamos al truco número 4. Cierre apoteósico. ¿Qué digo con el cierre apoteósico? El cierre apoteósico es la parte más importante del discurso. Como ya he comentado en anteriores mis vídeos, el inicio es muy importante, pero el cierre es la parte más importante. ¿Por qué? Porque como tenemos el 100% de la audiencia de nuevo, porque ya dicen, no, vamos a acabar este discurso tan pesado, tan lento, o ya estamos aquí, a ver qué me dice la acción final. En mi caso, yo hice como un círculo perfecto, que es relacionar el tema del principio al final con una moraleja o de alguna forma.
En mi caso, volví a hacer la coña de ventas. Y como podéis haber visto, estos 4 modelos que presentamos son los que el cliente querrá. No querrá otros modelos. Estos modelos son los mejores. Murphy Geospatial. Entonces hice otra vez la coña de ventas y quedó muy bien. Entonces, aprovechad esto de que muchas veces en el cierre, que es la parte más importante, nos ceñimos a, bueno, pues habéis visto que es la presentación tal. No, hacerlo, si en este caso podéis como yo hacerlo con un poco de gracia, muchísimo mejor. Pero si no, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque tenéis muchas formas de cerrar. Podéis cerrar con, por ejemplo, una llamada a la acción, que está muy bien, el círculo perfecto, con moralejas. Es decir, hay muchas formas de cerrar el discurso. Entonces elige una o domina una. Sí que es verdad que dependiendo de la situación es mejor una u otra, pero si te ha dado tiempo a preparar el discurso, estudia lo que va el discurso y quiénes van a ir a asistir al discurso, con lo cual te será muchísimo más fácil elegir tanto un inicio y en este caso un final. Pero si te sale improvisación, porque te llaman así de repente y tú no tienes nada preparado, lo que puedes hacer es dominar más o menos un cierre y intentarlo aplicar lo mejor posible a esa presentación que, como ya sabemos, aunque sea improvisada, podemos aplicar esa pequeña cierre, esa pequeña intuición que ya tenemos preparada sobre un cierre. Y ya el último truco. Preguntas finales. En este caso, he decidido añadir preguntas finales como un truco, entre comillas, aunque en verdad esto no se debería aplicar en un discurso, las preguntas. ¿Por qué? Porque es mejor hacer un cierre con llamada a la acción que con unas preguntas. Pero en este caso, al ser una exposición de un modelo de ventas, decidí introducir un apartado de preguntas por si tenían alguna duda mis compañeros en cuanto a la presentación. Entonces, esto lo llamo como un truco, pero hay que tenerlo con sutileza en mente de utilizarlo o no, porque no es lo mismo presentar, imagínate, en delante de un escenario y hacer preguntas y respuestas, que hacer preguntas y respuestas en este caso con la posición de un proyecto delante de unos compañeros. Entonces hay que tener en cuenta también la situación. En esta situación yo decidí meter una serie de preguntas para de esta forma poder también dar acción a mis compañeros y resolver las dudas que tuviesen. Con lo cual, no es como tal un truco, pero sí que lo meto aquí para que tengáis en cuenta de que dependiendo de cuál sea la situación es mejor o no meterlo. En este caso yo decidí meterlo porque creo que añadía muchísimo valor a la presentación. Como podéis haber visto, estos 5 trucos pueden hacer que tu presentación sea buena o mala y sobre todo que a ti te vaya bien, exponiendo o no, como he comentado en la primera historia o en la segunda. Así que depende de ti en qué historia estás y qué personaje decides ser. Si te ha gustado este vídeo, agradecería un montón que lo compartieses con aquella persona o amigo que tenga que exponer en un futuro delante de sus compañeros o delante de gente, ojalá. ¿Y crees que le viene bien estos 5 trucos para hacer una presentación magistral y apoteósica? Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Os agradecería también que dejaseis un comentario y un like. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!